Vamos a ver ahora el tema de lo que es la ley de Ohm. Continuando con los circuitos eléctricos, eh, lo primero, lo primero que vimos fue voltaje, después vimos lo que era corriente y también ya vimos lo que es resistencia. Entonces ya vimos los tres componentes importantes de un circuito eléctrico, lo que es voltaje, corriente y resistencia. Pues bueno, los vimos individualmente, vimos cómo es que se llegó a la concepción de cada uno de esos elementos. Ahora, siguiente tema es la ley de Ohm, y la ley de Ohm precisamente es la relación que existe entre esos tres conceptos, ¿no? Corriente, voltaje y resistencia. La unión ya de un circuito eléctrico, todo lo que vemos en nuestro día a día, que el ventilador esté girando, nuestros relojes, las televisiones, las licuadoras, todo funciona porque está hecho por circuitos eléctricos. Y los circuitos eléctricos están constituidos por esas tres cosas: corriente, voltaje y resistencia. Entonces, ya la unión de esas tres propiedades es lo que se conoce como la ley de Ohm. Pues bueno, hemos estudiado y analizado diversas propiedades de la generación y la transmisión de la corriente eléctrica. Empezamos viendo desde lo básico que era eh, el concepto de carga, ¿no? Pues bueno, algo importante que vamos a enfatizar a partir de ahorita es, bueno, número uno, un voltaje aplicado a un alambre conductor crea un circuito cerrado por el que fluye una corriente eléctrica. O sea, uno, cuando a un alambre le aplicamos un voltaje o una tensión, como dijeran en otras palabras, al hecho de conectar un alambre ya a un voltaje, en ese momento ya se crea un circuito eléctrico. Y a través del alambre va a fluir corriente eléctrica. Eso es lo primero. Dos, al fluir por un conductor, o sea, por un alambre, digamos, de cobre, la corriente se enfrenta con una resistencia eléctrica, la cual va a variar en función de qué tan largo esté el alambre, el grosor de ese alambre y las mismas propiedades del material, su resistividad. Estos dos puntos los hemos ido viendo a lo largo de esta unidad, ¿no? La unidad 3. Bueno, de ahí podemos hacer un análisis de todo lo que hemos visto hasta ahorita y observamos que el voltaje de alguna manera está relacionado con la corriente y la corriente está relacionada con la resistencia. Entonces, el voltaje está relacionado con la corriente y la corriente está relacionada con la resistencia. ¿Cuál es esa relación que existe entre estas tres propiedades? Justamente eso es la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Pero a partir de este análisis podemos ir construyendo lo que es la ley de Ohm, ¿no? Otra pregunta para reflexionar es: ¿cómo esperamos que se comporte la corriente si aumento el voltaje? O sea, si yo en un circuito aumento el voltaje, ¿qué va a pasar con la corriente? Y si aumento la resistencia, ¿qué va a ocurrir con la corriente? ¿Sí? Son como que preguntas reflexivas, ¿no? Entonces, intuitivamente podríamos esperar que mientras más alto sea el voltaje, mayor será la corriente producida. O sea, si yo aplico más la magnitud del voltaje más grande, intuitivamente puedo decir que fluirá más fácil la corriente, ¿no? Digámoslo de esta manera. Y también intuitivamente podemos decir que si la resistencia es grande, pues la corriente será más pequeña. O sea, si hay mucha resistencia en el río, o sea, si el material tiene muchas impurezas, la corriente fluirá en menor cantidad, ¿no? Entonces, pero esto lo decimos pues intuitivamente, ¿no? Entonces, fue George Simon Ohm quien descubrió precisamente estas relaciones por medio de la intuición.
Ya fue una relación precisa, o sea, matemática, entre lo que es el voltaje, la resistencia y la corriente. Por eso se llama ley de Ohm, porque fue el Ohm quien la estableció, quien dijo, pues esta es la relación, ¿no? La cual se resume en la siguiente ecuación, también conocida como la ley de Ohm. Pues la ley de Ohm no es otra cosa más que esto. Eso es la ley de Ohm, una ecuación que relaciona corriente, voltaje y resistencia. Y la corriente, la I pues es la corriente y la unidad de medida de la corriente es A de amperes. De aquí V es voltaje y lo representamos con la letra V, y R es resistencia y sus unidades de medida son ohms. La mayor parte del tiempo lo van a haber escrito con esta letra griega omega, ¿sí? Entonces, cuando calculen la corriente, pues el resultado va a ser en unidad de medida de amperes. Cuando calculen el voltaje, su unidad de medida va a ser volts. Y cuando calculen resistencia, su unidad de medida van a ser ohms. Eh, pues bueno, esta es la ley de Ohm. Y de esa misma ley de Ohm, que dice que la corriente es voltaje entre resistencia, de ahí mismo también podemos ver que si quiero despejar el voltaje para ver cuánto es igual el voltaje, está dividiendo la resistencia, la paso multiplicando, entonces es voltaje es igual a corriente por resistencia. Y por R, lo voy a indicar con un puntito para que se distinga mejor. Y también podemos despejar que falta la resistencia, ¿no? La resistencia que es igual. De esta ecuación puedo despejar la resistencia, la R está siendo multiplicada por la I, entonces la I la paso dividiendo. Entonces el voltaje es igual a, perdón, la resistencia es igual a corriente por resistencia. Entonces, pues la ley de Ohm es cualquiera de estas tres fórmulas. Cualquiera de esas tres fórmulas es la ley de Ohm. Si me piden calcular la corriente, pues utilizo esta fórmula y el resultado va a estar expresado en A de amperes. Si me piden calcular el voltaje, pues multiplico la corriente por la resistencia y el voltaje está expresado en unidades de volts. Y si por ejemplo en el ejercicio me dan cuánto vale el voltaje y me dan cuánto vale la corriente, pues puedo calcular la resistencia y el valor de ese resultado lo voy a poner expresado en ohms. Algo importante que podemos analizar de aquí de la ley de Ohm en función de la corriente, ¿no? Lo voy a dejar aquí en función de la corriente. Dice que a mayor voltaje se generará corriente, a mayor voltaje se generará, aquí me faltó, mayor corriente. ¿Qué quiere decir eso? De que a mayor voltaje, vean, yo quiero ver qué le ocurre a la corriente si yo aumento el voltaje. Matemáticamente, como lo que yo quiero aumentar es el voltaje, pues esta R la puedo dejar fija, ¿no? O sea, ohms fijos. Digamos que vale un ohm aquí, un 1, y esto nunca va a cambiar, un 1. Y yo lo que estoy cambiando es aumentando el voltaje. Empiezo con 1. Si yo tengo 1 entre 1, el resultado me da 1. Pero si yo aumento el voltaje, 2 entre 1 me da 2, aumenta la corriente. Si yo lo aumento a 1 millón entre 1 me va a dar 1 millón. Entonces, si yo aumento el voltaje, la corriente aumenta. Eso, de ahí fue como Ohm sacó esa relación, porque pues intuitivamente sabía que si aumentaba el voltaje, tenía que aumentar la corriente. Pero al mismo tiempo se tiene que cumplir también que a mayor resistencia la corriente disminuya. Ahora, si yo aumento la resistencia y el voltaje lo dejo fijo, la corriente debe de disminuir. Eso fue lo que dijimos acá intuitivamente, ¿no? Entonces, si yo lo que hago crecer es la resistencia y el voltaje lo dejo fijo, digamos que es un volt, empiezo con 1 ohm entre un volt
1 entre 1 me va a dar como resultado 1. Pero si yo aumento la resistencia, ahora lo aumento a 2, acá tendría 1 entre 2 es un medio. Y es un medio es 0.5. Pasé de 1 a 0.5, disminuí. Y así lo puedo ir disminuyendo. Si yo acá le pongo 10, 1 entre 10 pues es un décimo, 0.1, y 0.1 es más chico que 1. Entonces se tiene que cumplir que si yo aumento el voltaje, la corriente tiene que aumentar. Pero si yo lo que aumento es la resistencia, la corriente disminuye. Son cuestiones nada más de cómo se obtuvo esta ley de Ohm, ¿no? Y de esta ley de Ohm, pues puedo despejar el voltaje y a la vez puedo despejar la resistencia. Y dependiendo de lo que me pidan, pues ocupo una de las tres fórmulas. Pasamos con un ejemplo, ¿no? Un caso práctico. Me dicen que considero un resistor. Esto de aquí es un diagrama de resistor. Otra manera, bueno, les explico y ahorita les pongo los diagramitas, ¿no? Primero el problema. Considero un resistor que sería este resistor de 24 kilo ohms. Ustedes ya son de física 3, ya saben qué significa la K, que significa que es 1000. 24.000 ohms conectado a una pila de 9 volts. Las pilas cuadraditas por lo general son las de 9 volts. Me piden que calcule la corriente que circula en el resistor. Bueno, les explico primero algunos detalles. Primero, el símbolo de resistor es algo así. Cuando vean en un diagrama de un circuito esta forma, eso es resistor. En la vida real, un resistor se ve en la vida real es una cerámica que tiene esta forma y tiene unas rayitas de colores, que vamos a verlos en clases posteriores a cómo calcular estas rayitas y todo eso. Por ahorita ya nos están diciendo que es de 24 kilo ohms. Entonces este resistor es de 24 kilo ohms. Eso significa que es 24.000 ohms. El problema aquí no menciona en ningún momento ningún foquito, pero por lo general, por ejemplo, de nada me serviría conectar una pila a un resistor y que pues no haga nada, ¿no? No haría nada el circuito. Entonces aquí le ponen un foquito, no un LED. Pero yo podría haber conectado, por ejemplo, el LED directamente a la pila y el foquito iba a prender. De hecho, lo hacen ustedes continuamente cuando en las motos, ¿no? Agarran sus motos, le ponen unos LEDs que venden por ahí en la tienda y lo conectan a una pila y se ven bien bonitas las motos. ¿Qué pasa? Que los focos estos se funden a cada rato. ¿Por qué se funden? Porque las pilas de las motos, por ejemplo, no sé, son de 12 volts, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, no sé de cuántos sean, pero por la mayoría de las veces las pilas de las motos son de 12 volts. Pero los LEDs que compran no están preparados para esos 12 volts o para la corriente que fluye generada por esos 12 volts. Entonces, un ingeniero que sí sabe de circuitos eléctricos, sabe que no nada más es conectar los foquitos que compró ahí en la tienda y a una pila y ya estuvo, sino que dice, bueno, necesito calcular el voltaje de la pila, necesito ver la corriente que fluye, la corriente que aguanta el LED, o sea, eso lo veo en las especificaciones del instructivo del LED y veo cuánta corriente soporta. Entonces calculo y le pongo una resistencia por aquí antes que haga que la corriente que fluya al pasar por aquí, pum, aquí se atore la corriente y y ya disminuya la corriente y por lo tanto ya soporte este foquito mucho más que si nada más lo hubiera conectado directamente. O sea, necesito hacer un cálculo de cuánto necesito una resistencia que haga que la corriente que vaya a pasar por este foquito sea adecuada, ¿no? Me estoy desviando un poquito
de lo que me están pidiendo, nada más le quería explicar de que por qué le ponen aquí un foquito. Y el problema no dice nada de un foquito, pero pues aquí encontré este diagramita y nada más les quise explicar que los foquitos pues le ponen una resistencia anterior calculada para que la corriente que fluye por aquí sea la adecuada a la que soporta este foco. Pues bueno, ahorita lo que me están pidiendo que calcule es cuál es esa corriente. Esto es lo que desconozco. Si yo conozco en un circuito, si yo conozco en un circuito el voltaje de origen, en este caso el de 9 volts, porque me lo da el problema. El problema me dice que está conectado a una pila que es de 9 volts y conozco la resistencia en ese circuito, en la resistencia es de 24 kilo ohms, pues me piden que calcule la corriente y la corriente la calculo con esta fórmula. Entonces hago que mi ya se me movió todo aquí. Espérame tantito. Lo voy a que esté detrás del texto y que a ver si con esto lo arreglo. Bueno, lo dejo así. Entonces la corriente es igual a voltaje a voltaje entre resistencia y nada más sustituyo valores. Es sencillo la ley de Ohm. ¿Qué voltaje es? Pues 9 ohms, perdón, 9 volts entre la resistencia es de 24 kilo ohms, o sea, 24.000 ohms. Voy a copiar el símbolo de ohms por acá. Y eso da igual a, tomo mi calculadora, divido 9 entre 24.000, 9 entre 24.000 me da 0.375, ¿qué cosas? Amperios. Porque la corriente, lo que me están pidiendo, la corriente está dada en amperios. Y pues ya, la corriente es de 0.00375 amperios. Para el caso número, voy a hacer otro caso práctico, digámoslo así. Y en este ejercicio dice, se conecta un tostador a un enchufe que suministra 120 volts. O sea, el tostador pues está conectado a la luz y la luz en ese lugar suministra 120 volts. Y con un amperímetro se mide que a través del cable fluye una corriente de 5 amperios. O sea que lo que me está diciendo es que por este cable me fluye una corriente. La corriente la expresamos como la letra I igual a 5 amperios. 5 amperes.
Profe, pero ¿cómo saben cuánto pasa de corriente por aquí? Pues bueno, ya les expliqué cuando la clase de amperes, también les expliqué cuando vimos el voltaje, les dije que el voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos, pues se calcula este potencial, hacen la resta y se ve que son 120 volts. Y la corriente lo que hace es, la corriente es cuántos electrones pasan por unidad de tiempo. Ya lo vimos, entonces para eso ponen un amperímetro aquí que mide cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Ya son detalles que ya vimos en clases pasadas. Entonces me dan estos dos valores, me piden que calcule la resistencia. Entonces si me piden que calcule la resistencia, pues tomo mi formulita de resistencia, que es esta. Y la resistencia es igual a voltaje entre corriente, y ya nada más sustituyo valores. El voltaje en este caso es 120 volts, 120 volts entre la corriente, y la corriente es de 5 amperios. 5 amperios, entonces eso es igual a, divido 120 entre 5, 120 entre 5 me da 24. 24. ¿Y qué unidades de medida tiene la resistencia? La unidad de medida de la resistencia son ohms. Está muy sencillo la ley de Ohm, ¿eh? Nada más es voltaje entre corriente, 120 entre 5, y nada más es importante que me pongan las unidades de medida. Y para terminar, otro ejercicio me piden que calcule el voltaje. ¿Sí? Entonces primero hago así. Entonces me piden que calcule el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha. O sea, dos puntos del circuito lo que están haciendo es, lo que me hacen referencia es a estos dos puntos de aquí, a este punto de aquí y a este punto de acá, pero pues conectado en esta parte, ¿no? Entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. De igual manera me están diciendo que por el cable fluye por aquí están fluyendo 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. O sea, aquí al llegar a la corriente, al llegar a la plancha, internamente hay una resistencia. La plancha lo que quiere decir es que tiene una resistencia de 10 ohms. La plancha adentro tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces, como me dan la corriente y me dan la resistencia, lo único que tengo que calcular o me falta por calcular es el voltaje. Y de hecho es lo que me están pidiendo calcular. Calcula el voltaje. Entonces me voy a mi formulita y el voltaje es multiplicar corriente por resistencia. Entonces el voltaje será igual a la corriente, que en este 4 son 4 amperios, multiplicado por la resistencia, y la resistencia es de 10 ohms. De 10 ohms. Y eso da como resultado 4 por 10, pues es 40. Y el voltaje está expresado en volts. Y eso es todo. La ley de Ohm está muy sencilla. Y nos vemos en la siguiente clase.